Este es un mensaje del pastor Darren Roberts, traducido y predicado para todos aquellos que hablan en español, desatando la verdad del Evangelio de Jesucristo a un mundo perdido para la gloria de Dios. Tomen su copia de la palabra de Dios y volteen a Proverbios 31. Es posible que los alejes de Proverbios 31 en algún momento, pero ahora comenzaremos ahí. Y entonces es posible que vayamos a otros pasajes. Supongo que lo que está en mi corazón, solo pensando sobre tomar un par de domingos por la noche y enfocarme en el plan de Dios para la familia. Y seguimos viviendo en una cultura que no valora la familia, ¿no es así? Y la erosión de eso algunas veces se abre paso en la vida de la iglesia. Así que pensé que sería bueno pensar en una serie de principios que tal vez no siempre pensamos. Y esta noche quiero enfocarme particularmente en las madres y su discipulado de sus hijos. Madres y su discipulado de sus hijos. Hay un pequeño libro, no sé cuántos de ustedes lo han leído, de Jim Challis, llamado Devotas. ¿Algunos de ustedes lo han leído? Bueno, es un gran libro. Grandes hombres y sus madres piadosas. Grandes hombres y sus madres piadosas. Y hacen unas reflexiones notables mientras estaba volteando esta tarde en el libro. John Newton, ustedes conocen el famoso escritor de himnos que escribió Amazing Grace, ex traficante de esclavos y tuvo una conversión radical por la gracia de Dios y fue pastor. En su conversión, él da crédito a la misericordia de Dios, pero era el ejemplo de su madre que era inescapable para él. Incluso cuando estaba en el comercio de esclavos, viviendo una vida muy perversa como marinero, no podía olvidar a su madre. Esto es lo que Newton dijo sobre su madre. Usó la fuerza que tenía para expresar el amor más profundo por su hijo. Este es Challis reflexionando en ella. Ella le enseñó a Newton a conocer la existencia de Dios, la santidad de Dios y la exigencia de Dios sobre su vida. El propio testimonio de Newton fue la vida piadosa de su madre, la enseñanza piadosa de su madre exaltando las características de Dios fue lo que lo llevó a la conversión. Hudson Taylor, ustedes conocen el famoso misionero, muchos de ustedes saben de él y su gran éxito misionero. Cuando ella fue mencionada por medio de Hudson Taylor y de la influencia y el impacto en él, ella no sentía como que siempre llegara muy lejos, pero cuando Hudson Taylor reflexionó sobre la influencia de su madre, fueron las oraciones de su madre. Challis en el libro comentó sobre Hudson Taylor hablando de su madre. Dice, habló con él, por supuesto, y le aconsejó, pero también se convenció que lo mejor que ella podía hacer por su hijo era orar. Otro, J. Gresham Machen, está en el libro, y si ustedes conocen, fue el profesor de seminario de Westminster y un gran hombre de Dios. Su madre estaba arraigada en las Escrituras. Cuando vio a su hijo en pecado, supo que no debería entrar en pánico. En cambio, confió en la gracia de Dios y eligió brindarle continuamente consuelo y amor. Luego, yo creo que el resumen del libro, de este pequeño libro, es basada a Tim Challis, después de estudiar a todos los hombres piadosos y la influencia de sus madres. Él dice esto, la influencia de una madre piadosa en su hijo es incalculable. La influencia de una madre piadosa sobre su hijo es incalculable. Así que de eso quiero hablar. Ustedes mujeres que están aquí, quiero hablar de sus hijos, pero tenemos abuelos y abuelas que estarán orando por sus hijas y sus nueras, por la influencia de ellas en sus hijos y piensan de cómo puedes animarlas. Y también tenemos aquí a personas que ya criaron hijos, personas que tienen
hijos en los años universitarios y adolescentes y un número de ustedes que tienen niños pequeños que probablemente van a llorar durante el servicio y van a tener que salir. Y eso está bien porque la Escritura abarca el camino del tiempo y nos da claridad sobre cómo debemos pensar en esto. Creo que es bueno, solo a modo de introducción, dejarte unos pasajes. Pienso en Salmo 127:3, dice esto: He aquí, don del Señor son los hijos, y la recompensa es el fruto del vientre. Ustedes, mujeres, fueron dado por Dios la capacidad de tener hijos, y cuando les da la capacidad de tener eso, es un regalo. Y un comentarista llamó a la maternidad una mayordomía sagrada. Eso es muy bueno del lenguaje de Salmo 127:3. Es una mayordomía sagrada. Y luego estamos, por medio de las Escrituras, ejemplos de esta mayordomía sagrada. Ustedes conocen del Antiguo Testamento. Tenemos ejemplos como Ana y Samuel. Primero de Samuel, capítulo 2. Tenemos Obed y Moisés en Éxodo 2. Y luego hay personas como la madre de Santiago y Juan que aparecen, María, madre de Jesús. Tenemos estos momentos entre madre e hijo en las Escrituras y el enfoque muy bueno. Tal vez el mejor ejemplo del Nuevo Testamento es 2 de Timoteo 5:1. Ustedes conocen este pasaje y es siempre uno de los favoritos de madres e hijos, pensar de la influencia. Pablo dice: porque yo tengo presente la fe sincera que hay en ti, el cual habitó en tu abuela Loida, en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿Y por qué me enfoco en eso? ¿Por qué me enfocaré en Proverbios 31? Porque tal vez es el ejemplo más extendido del discipulado de una madre y un hijo. ¿Y por qué digo Proverbios 31? Porque muchas veces nuestro primer pensamiento es ese pasaje de cómo tiene que verse una mujer piadosa, y eso es verdad. Cuando vemos el pasaje, versículo 10 del 31, noten el elogio de una mujer hacendosa. Pero lo que es interesante es que cuando pensamos del contexto, el pasaje en actualidad, en realidad, es escritura inspirada por el Espíritu Santo, reflexionando de las palabras de una madre a su hijo, y no le está diciendo ella a las mujeres cómo tiene que ver, sino que al hijo y qué tiene que buscar en una mujer. Es algo diferente. Noten el contexto de Proverbios 31. Las palabras del rey Lemuel, oráculo que le enseñó su madre. Así que vamos a hablar del rey Lemuel, pero el rey Lemuel está reflexionando en el discipulado de su madre en su vida. Y lo que la madre le dijo de una mujer piadosa es el versículo 10 al 31. Eso es interesante, porque cuando piensan sobre el tipo de corpus de Proverbios 1 al 9, es el discipulado de un padre con su hijo, pero un par de veces el capítulo 1 y el capítulo 4 recuerda a sus hijos: escucha a tu madre. Pero piensa de los proverbios de esta manera. 1 al 9 es el discipulado de un padre a su hijo. 10 al 30 podríamos llamarlo una colección de sabiduría a lo largo de toda una vida de los proverbios, de cómo andar en el temor del Señor. Así que todos los proverbios son y nos hablan de cómo andar en el temor de Dios. 1 al 9, padre al hijo. 10 al 30, colección de sabiduría por todos los tiempos. Y el Proverbios 31 es una madre a su hijo, padre a sus hijos. Y aquí vemos madre a su hijo. 1 al 9, padre a su hijo. Y aquí en el capítulo 31, madre a su hijo. Es muy interesante. Así que sería bueno, y lo que quiero hacer esta noche es simplemente tomar tiempo con ustedes y caminar sobre este pensamiento, que cuando Dios decidió de incluirlo en las Escrituras, esta sesión extendida entre la madre y su hijo, ¿qué estaba incluido? ¿Cuáles fueron las prioridades? Esta es la Escritura inspirada por el Espíritu Santo. Y tal vez podamos preguntarnos, bueno, si ustedes mujeres pudieran hacer una lista, tengo alrededor de 5 áreas que nos podemos enfocar. Ustedes padres también pueden hacer una lista. ¿Cuál sería tu lista? Si pensaras que estas son las prioridades en las cuales una madre necesita discipular a su hijo, estas son las áreas
que una madre tiene que tener más preocupación sobre su hijo. ¿Cuáles serían tus áreas? Te dejaré pensar. ¿Cuál sería tu primera área? ¿Sería tu primera área la pureza sexual? Esto es lo que está en el corazón de esta madre por su hijo. Interesante, ¿no? En esta sección aquí, si lo miran, Proverbios 31, del versículo 1 al 9, son las prioridades espirituales de esta mujer piadosa con respecto a su hijo. Ahora, algunas de ustedes mujeres van a razonar con esto porque lo diremos de esta manera. Esta mamá en esta sección, ella es un poco emocional, emotiva, es un poco emocional, y no digo emocional en un mal sentido, me refiero que está reina piadosa, está con su hijo, algunos le llaman príncipe de los proverbios. Noten, está agobiada. Veamos el versículo 1 al 2 y después vamos a hablar las 5 prioridades en un momento, pero noten capítulo 31, versículo 1 y 2. Las palabras del rey Lemuel, oráculo que le enseñó su madre. Lemuel es hebreo, la palabra es uno devoto a Dios. Así que no tenemos registro de quién es Lemuel, aparte de que es posible, y creo que es probable, me puedes hablar sobre esto, y yo diría el rey Lemuel, el amado de Dios, en realidad es Salomón, y su madre aquí es Betsabé. Es algo muy posible, que tiene sentido porque la pureza está en su corazón. Sin embargo, no lo sabemos con certeza. Pero el rey Lemuel, probablemente podríamos decir esto, la terminología simplemente fue un término de cariño que su madre le habló a este príncipe de los proverbios. Bueno, su madre le llama Lemuel y tal vez no es su nombre real, así un término de afección, como llamas a tus hijos por un apodo. Aquí que le dicen un término cariñoso, mi hijo, el amado por Dios. Aquí decimos el oráculo. El oráculo significa un discipulado, un cuerpo de doctrina, una enseñanza. Pero noten, en el versículo 2 está un poco ejercitada. Noten el versículo 2, solo para poner un poco de contorno en lo que está en su corazón. Vamos a notar. Dice, ¿qué hijo mío? ¿Qué hijo de mis entrañas? ¿Qué hijo de mis votos? Hasta lo puedes leer de esta forma. Hijo, ¿qué estás haciendo? Hijo, ¿por qué estás viviendo de esta forma? Hijo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Te sientes así, ustedes mujeres, con tus hijos? Sí, otra vez. ¿Por qué estás haciendo esto? Ni hay verbos en esa área. Ella solo está diciendo, ¿qué? Ahora. ¿Qué? Está un poco ejercitada, está un poco agobiada. Y luego hace preguntas diciendo, oh mi hijo. Y luego los lleva de vuelta a su parto, hijo de mi entrañas, hijo de mis votos. ¿Qué estás haciendo? Ella está agobiada. Ella es la madre de un rey, por lo que se presta para ser Salomón, y su hijo ha tomado el lugar de liderazgo en el reino, pero está coqueteando con todo tipo de cosas que va a destruir su liderazgo. Así que puedes decir desde el principio, incluso antes de entrar a las 5 áreas en las que le preocupan, en resumen, todo lo que está preocupada es en qué tipo de líder se va a convertir. Ella está pensando en su hijo, no solo en quién es ahora y qué está haciendo ahora, sino a largo plazo, cuál sería la trayectoria de tu liderazgo, qué clase de rey vas a ser, qué especie de líder vas a ser. Y no está casado aquí, porque en el versículo 10 al 30 les dice qué tipo de esposa de buscar. Así que tienes un hijo soltero tomando una posición de liderazgo y su madre está viendo liderar y está preocupada. Dice, mi hijo, por quien he estado orando y por quien me he angustiado, es el hijo de mis entrañas, es el hijo de mis votos. Es probablemente el lenguaje de una dedicación. Es decir, encomendé a este hijo a Dios, encomendé a este al reino, encomendé con las prioridades del liderazgo que se supone que debemos caminar ante Dios, y él
se está alejando. Estoy preocupado. Me preocupa que mi hijo no está convirtiéndose en el hombre que se supone que sea. Ustedes mujeres no resuenan con eso. Me preocupa que mi hijo no vaya a ser a largo plazo el hombre que se supone que sea. Me preocupa que va a regalar su pureza, va a regalar su integridad, va a vivir sin dominio propio, va a vivir sin convicciones y va a casarse con las mujeres equivocadas. Está preocupada. Esa es su lista, por cierto. Su lista es la preocupación. Si solo quieres saber en qué áreas le preocupa, vamos a ver esto en los próximos momentos, pero ella está preocupada por su pureza, está preocupada por su control propio, está preocupada por sus convicciones, está preocupada por su integridad y está preocupada porque encuentre una esposa temerosa, pureza, control propio, convicción, integridad y encontrar una esposa temerosa de Dios. Esas son las 5 áreas en las que le discipula. Esto puede ser de ayuda para que sea un líder fenomenal o se aleje de un liderazgo bueno. Así que cuando pensamos de las mamás en su discipulado, sus hijos, cuando piensan de cómo invertir en las vidas y comprometerse en su corazón, ellas tienen que pensar todo lo que yo hago tiene que ser en trayectoria, qué tipo de líder Dios quiere que sea. Quiere que sea un hombre de pureza, uno de dominio propio, un hombre de convicciones, un hombre de íntegro y un hombre que encuentre una mujer temerosa de Dios. Así que hay que caminar en estos puntos y creo que sería bueno porque esto no va a ser exhaustivo. Probablemente no voy a decir nada que parezca ser un nuevo pensamiento, pero tal vez solo enseñarles a ustedes mujeres en cómo priorizar las áreas que se preocupa esta madre piadosa. Y estas no son las únicas cosas que tienes que preocuparte, hay muchas otras cosas en las escrituras, pero esta es escritura inspirada. Y es algo que podemos aprender y está agobiada. Así que mujeres, si esto les anima, incluso una reina piadosa en las escrituras con su hijo está muy agobiada por su trayectoria. Y creo que es el Señor cuando vemos a mujeres piadosas cargadas por sus hijos, cargadas por los líderes, si no están en pecado y no están llenas de convicción y pasión, solo aman a sus hijos y quieren que ellos sean hombres que caminen con Dios. A veces nosotros hijos decimos, madre, ¿por qué te interpones en mi camino? Algunas veces los hijos quieren convertirse en hombres y miran a su papá y sintonizan con su papá, pero con su madre, topan con su madre y se interponen en el camino. El hijo quiere más responsabilidad, más oportunidades de liderar y la madre está luchando, pensando, ¿cómo te voy a dejar hacer eso si no puedes ser responsable en esto? ¿Cómo te puedo dar este privilegio si no vas a aprovechar este? Y mamá y papá a menudo están tratando de unirse para ayudar a levantar a su hijo y ascender a un liderazgo. ¿No es así muchas veces? Estas son las prioridades del discipulado en las que esta madre necesitaba enfocarse. Y también es cierto que esta mamá no era pasiva. Ella estaba involucrando a su hijo en estas cosas. Noten, dice lo que su madre le enseñó, la idea verbal hebrea, dice enseñanza continua. Ella estaba constantemente en una conversación involucrando a su hijo en estos temas. Ella no le estaba molestando, pero estaba agobiada para enseñarle estas cosas. Así que vamos a repasarlos. La primera área para su discipulado fue que se enfocó en la pureza, en su pureza. Noten, versículo 3. Mi hijo, no des tu vigor a las mujeres, ni tus caminos a los que destruye a los reyes. Eso es interesante. Típicamente tomamos la área de la pureza sexual y se lo damos al padre. El hijo tiene que ser enseñado y mostrado la biología bíblica de la escritura, tiene que ser enseñado el diseño de Dios para el matrimonio y la satisfacción sexual, y necesita ser enseñado el hermoso tema
de redención y como Dios ama la pureza y la bendición. Y los papás hacen esto y eso es muy bueno. Es probablemente la prioridad en las escrituras. Los papás van a criar a sus hijos y esta va a ser una área de batalla. Va a ser una área en que el hijo va a ganar la guerra adentro. Los padres tienen que hacer esto. Y los padres van a tener temas y formas únicas en que disciplinar a su hijo en esto. Pero mamá también exhortan a sus hijos en esta área. Mujeres, solo porque su esposo pase más tiempo discipulando a su hijo en esa área no significa que tú tengas un pase. Tú también, como esta mujer, debes preocuparte y exhortar a tu hijo a nivel general, al menos sobre su pureza personal. Noten, versículo 3. Hijo, no des tu vigor a las mujeres, ni tus caminos a lo que destruye a los reyes. ¿Quieren escuchar algo muy triste sobre esto? Que si esto es Salomón, Salomón lo escuchó muy bien. Si no es Salomón, este hijo todavía necesita escuchar estas palabras. La palabra vigor, ahí lo miramos, dice, hijo, no des tu vigor a las mujeres. Tiene la idea el hebreo tiene la idea de algo fuerte, algo estable, pero en realidad es la misma palabra traducida en el versículo 10 como excelente. Noten, 31:10, mujer hacendosa o excelente, ¿quién la hallará? La palabra vigor, ahí le está diciendo la madre, hijo, no te des lo mejor, no des lo que Dios te ha dado, que es reservado al matrimonio, a alguien que no es tu esposa, no des tu excelencia, tu dignidad, eso que ha sido reservado por excelencia, honor, y darlo. ¿Por qué vas a dar a eso? Y cuando ella dice mujer, ahí habla de mujer que no son su esposa. No des aquello que es puro, excelente y justo a aquello que no es tu esposa. La pureza sexual es un regalo, es asombroso afuera del el pacto de matrimonio, es desastroso, adentro del matrimonio es excelente. Y hijo, no des tu excelencia de tu juventud a otras mujeres. Dice, ni tus caminos a los que destruye a los reyes, aquello que destruye a los reyes. Es interesante, aquí la palabra verbal es causiva en el hebreo. Lo que significa eso es esto. Si tú continúas en ese camino, el resultado o el efecto va a ser una y otra vez, si sigues en el camino en tu vida, es que te va a destruir. Así que la exhortación de esta madre a su hijo es, vive una vida pura. Le dice a su hijo, apártate, hijo, persigue la pureza sexual, encuentra una esposa piadosa y no busques afuera del pacto de matrimonio a lo que te destruirá. Así que, en una nota práctica, podríamos decir, esta mujer piadosa es muy probable que entendió Proverbios 5-7, Proverbios 2, que habla sobre el tipo de mujer que destruirá, y hablaba con su hijo, oraba con su hijo, y sabemos en lo que le ayudaba a su hijo a aprender. No busques a la mujer adúltera, sino a la mujer piadosa. No gastes aquello que Dios te ha dado en alguien más. El destruir significa aniquilar. Me gusta pensar que si esta es Betsabé, wow, te puedes imaginar qué mujer tan conviccional sería en esa área de la pureza personal. Piensen, la espada nunca abandonó el reino de David. Toda su vida vivieron con la consecuencia de su pecado, ella y David. Habría sido conviccional ella. ¿Cuáles son las implicaciones en este primer punto, mujeres? Bueno, solo diría, la primera es esto: no vas a poder enseñar muy bien lo que no vives.
Así que si vas a exhortar a su hijo en pureza personal, entonces tú tienes que vivir una vida pura. Tienes que tener un hogar puro. Las paredes de tu casa no pueden ser porosas con las cosas impuras de la cultura que fluyan hacia adentro. En la pantalla de televisión, las cosas que entran y salen de tu casa. Si vas a exhortar a tu hijo en pureza, tu hogar tiene que ser puro, justo y apartado. En segundo lugar, tienes que ser pura, o si no sería hipocresía. Una mujer piadosa va a exhortar a su hijo en el peligro que va de perseguir a una mujer que te podría destruir. Ella tiene que vivir una vida moderna, una vida prudente. Ella no va a poner en peligro la conciencia de su hijo por medio de él imaginando que la conducta de la mamá que juega con los márgenes del mundo en alguna manera es buena. Ella vive una vida apartada, ella modela la pureza, no está alimentando las vanidades ni la modestia, ella es pensativa. Noten, esta clase de mujer que podría destruirlo, ustedes mujeres saben cómo esto funciona, conocen el tipo de conducta. El tipo de conducta que una mujer puede tener con el objetivo de seducir. Proverbios 5 al 7, Salomón habla de esa mujer, es como un señuelo que pesca para atraerte detrás de sus ojos. Ella atrae a los hombres. Esta reina piadosa, si va a exhortar a su hijo, ella va a decir: hijo, busca por una mujer de Proverbios 31 y yo te voy a modelar cómo se mira eso. Y eso te va a ayudar a no buscar otro tipo de mujer en tu vida, porque ella te destruirá. Noten, ella destruye a los reyes. No es la primera vez que un rey ha sido derrocado por una vida impura. Así que la primera prioridad de una mujer piadosa en su discipulado con su hijo es estar exhortando, enseñando y discipulándolo en la pureza. Otra vez, esto no es expansivo o exhaustivo. Los padres pueden estar comprometidos en esto también. Así funciona en nuestra casa, pero no está fuera del ámbito de la esfera de influencia, que van a haber momentos en los que vas a estar exhortando a tu hijo en pureza, que significa que ustedes mujeres necesitan tener un paradigma personal para comprender lo que significa vivir una vida pura y cómo luchar contra la impureza. Es necesario tener pasajes y verdades que tal vez susurres en el oído de tu hijo para animarlo en andar en la verdad. Es posible que vengas y te acercas a él y digas Mateo 5:8, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Tal vez es posible que vengas al lado de él y digas 2 Timoteo 2, ten cuidado, aléjate de las pasiones. Cuida tu corazón, cuida tu mente, cuida tus ojos, cuida lo que tomas adentro. Es posible que tengas que venir hacia él con pasajes como Job 31, donde Job dijo que hizo un pacto con sus ojos para no pecar contra el Señor, animando a su hijo a estar atento. Noten, padre, ustedes tienen que estar totalmente involucrados en esto, pero ustedes mujeres, solo porque son las madres, tienen que discipular también. Hijo, cuando ustedes crezcan y están tentados en perseguir aquello que los podría destruir, hijo, ten cuidado. Ten cuidado de no correr detrás de eso que te podría destruir tu liderazgo y tenga efectos masivos en tu futuro matrimonio. Las mamás son poderosas, ¿no? Las mamás son cuando se apasionan de algo, son feroces. Unas veces quieren exhortar y después solucionar. Y si no pueden solucionarlo, tienen que entrar en pánico. Pero no, es necesario exhortar. Y necesitas traer la verdad. El hecho de que Dios te haga hecho esta vida, tienes que tener cuidado de ir. Tienes que poner tus ojos en la pelota proverbial y enseñarle a tu hijo las categorías de la pureza y las exhortaciones que vienen de tu corazón, de tu amor, y pídele a Dios que viva en su conciencia. Y luego no tengas cosas en tu vida que le haga pensar, bueno, mi mamá dice esto, pero mi mamá o mi papá dice esto. Bueno, mi mamá me dice que fuera pura, pero ella vive de esta forma. Mi mamá me dijo que no tuviera cuidado con las mujeres así, pero ella se viste así. Hijo, no
entregues, no des tu vigor a las mujeres, ni tus caminos a lo que destruye a los reyes. Ese es el primer punto del discipulado, la pureza personal. Vayamos al siguiente punto. El siguiente punto que se preocupa una madre es el control propio. Ahora dices, la pureza es control propio. Pero esta mamá va a hablar del control propio con el alcohol o las sustancias. Eso es interesante. Así que cualquier madre que ha criado a hijos no se sorprende de esta siguiente categoría del control propio. ¿Qué padre no trata de atrapar a sus pequeños? Los hijos pequeños no tienen control propio. Todos los niños pequeños no tienen control propio. Cada momento quieres limitar o restringir su vida para no seguir sus pasiones. Y esto en parte es lo que Dios los ha dejado hacer para que se conviertan líderes, hombres apasionados que puedan escalar montañas, pelear las batallas, proteger a los inocentes, asumir a los desafíos. Alguno de eso es bueno, pero muchas veces está en todo lugar, simplemente están corriendo detrás de todo en un momento. Y si van a ser líderes en que Dios les ha llamado, necesitan conocer el control propio. Así que el área en que le preocupa a esta mamá piadosa es el control propio. Específicamente, la tentación de excederse en el alcohol. Noten, versículo 4. No es para los reyes. Podemos decir esto, los reyes significan líderes. No es para los líderes el ser excesivo con el alcohol. Dice, no es para los reyes, o Lemuel, no es para los reyes beber vino, ni para los gobernantes desear las bebidas fuertes. Eso es interesante. Dirías, pastor, el beber vino no es un pecado. Y sí, estamos de acuerdo. Pero ella no solo está hablando de lo que es pecado, lo que no es. Ella está hablando del liderazgo, ella está hablando de la influencia. Yo diría, no creo que tener un poco de alcohol es pecado. No hay versículo bíblico que si tomas un trago de alcohol es pecado, el emborracharnos es pecado. Y yo diría que el tomar alcohol fuerte es pecaminoso. Pero ella está hablando de liderazgo porque está diciendo, ustedes, tú hijo como rey, tienes personas bajo ti, eres una influencia, a ti te miran por la conducta y el ejemplo. Oh, Lemuel, no es para ti en tu posición como rey de beber o en tu posición como gobernante el tomar bebidas fuertes. Mi comentarista favorito en los proverbios, John Kitchen. De hecho, por cierto, si quieres leer los proverbios, voy a decir porque he predicado de los proverbios durante 2 años. Básicamente, la mayoría de los comentarios, voy a decir esto, no son útiles. Me gustaría que fueran más útiles, pero es como que los comentaristas en los proverbios es como hablan de los enfoques de los teólogos hebreos, pero John Kitchen, busquen en su comentario, es fácil, pueden leerlo junto a los proverbios. Le he dicho a muchos durante el tiempo, lee los proverbios, agarra a John Kitchen, léenlo juntos. Esto es lo que John Kitchen dice sobre el alcohol y su liderazgo. Esta reina nos recuerda que aquellos que cargan la responsabilidad del liderazgo renuncian a ciertas libertades. Que estos que están en circunstancias menores puedan disfrutar. Permíteme leer esto de nuevo. Ella les recuerda que aquellos que tienen la responsabilidad del liderazgo renuncian a ciertas libertades que aquellos en circunstancias menores pueden ser capaces de disfrutar. No es para reyes, no es para reyes. Ella le está diciendo a su hijo, la autoridad conlleva responsabilidad. Nuestras vidas no son las nuestras. Pesa la balanza y el veredicto del rey marca la diferencia. Necesita tener una cabeza clara, una mente clara para poder hacer decisiones sabias. El alcohol está al lado de la inmoralidad y el menoscabo de su juicio. Fin de cita. Noten, ella no está teniendo una discusión si puedes tomar un trago y no pecar. Ella está teniendo una discusión de no tener cosas en su vida que le estorben en su influencia, en su sabiduría. Así que no saltar hacia las cosas por impulso que puedan potencialmente
interponerse en camino del líder lúcido. Noten, hay dos palabras ahí. Vino y bebida fuerte. Vino es utilizado en toda la escritura para hablar de la sustancia dilutada que puedan tomar en vez del agua limpia. Y es una bebida de uvas para hidratarse. En el proceso de hacer el vino, y lo vemos en toda la escritura, sin embargo, se advierte fuertemente contra la bebida fuerte. Eso sería en este día alcohol fuerte. Probablemente eso sería un buen paralelismo. Y dice él, no tomes bebidas fuertes, dice ella. Noten lo que las escrituras dicen sobre eso que, bebidas fuertes, eso que te puede. Isaías 5:11 dice, hay de aquellos que se levantan temprano en la mañana y persiguen sueños fuertes, que se quedan despiertos en la tarde. Y dice Isaías 5:22, hay de aquellos que beben vino y hombres valientes y mezclan bebidas fuertes. Proverbios 20:1 dice, bebidas fuertes. Proverbios 20, versículo 1, el vino es escarnecedor, la bebida fuerte alborota. Ella está preocupada por su hijo y ella sería hipócrita si no viviera de esa forma. Y le dice, oh, hijo, no tienes que hacer eso porque eres la líder y yo soy la reina y no puedo hacer esto. No, ella tiene que ser pensativa en su propia vida, reflectiva en la forma que ella pensaba en eso. Es interesante, ella se mete un poco en su juicio. Noten en versículo 5, dicen 5:4, no sean que beban y olviden lo que se ha decretado. Dice, hijo, si tú quieres que tu vida sea liderada por impulsos y busques aquello que te satisface, el alcohol específicamente, tú vas a hacer una perversión para este reino, vas a perder la capacidad de discernir y hacer decisiones sabias cuando estás liderando. Ten cuidado con las sustancias. Hay algunas cosas que los líderes pueden hacer y otras personas sí. Tú no puedes hacer cosas que otros sí pueden hacer. Uno de los mentores de Bethany y yo solían decirnos, Darren, ten cuidado. Lo que los líderes hacen en moderación, sus discípulos lo hacen en exceso. Siempre pensaba sobre eso. Lo que hacen los líderes en moderación, los discípulos lo hacen en exceso. Le dice a su hijo que tenga cuidado en su liderazgo, que no tenga influencias que lo obstaculicen. Vive una vida en control propio, una vida de control propio. Así que esos son dos: pureza y control propio. Vamos al siguiente. Llamaré al siguiente convicción. Convicción, una vida de pureza, una vida de control propio. Ahora, una vida de convicción. Noten que ahora se enfoca de sus palabras, se enfoca de las palabras de su hijo. Esta madre no solo está escuchando a su hijo hablar sin ningún filtro, está escuchando a su hijo hablar y se pregunta, ¿estas palabras reflejan convicciones bíblicas? ¿Esas palabras reflejan sabiduría? ¿Esas palabras reflejan ese corazón que es liderado por convicción o por impulsos, por convicción o por piedad? ¿Estás liderado por eso que es justo y verdad o estás siendo liderado por tus pasiones? Está preocupada, noten. Creo que me faltaron algunos. Antes de eso, hay que regresar. Ella termina su lenguaje en el versículo 6 y 7 de la bebida. Dice, dar bebida fuerte al que está pereciendo y amargados de alma. Que beba, dice, deja a otros que se destruya su vida, tú ten cuidado. Y dice, versículo 7, que beba y se olvide de su pobreza y no recuerde más su aflicción. Dice, deja que otras personas vivan sin control propio, tú vive con control propio. Okay. Bueno, hay que terminar esto ahora y vamos a
El primer punto, pureza, control propio. Ahora vamos al tercer punto. Se me olvidaron un poco de versículos, pero hemos regresado. Ahora, convicción. Noten su preocupación de su palabra. Dice, versículo 8, abre tu boca. Dice, y literalmente, hijo, cuando algo es verdad, no te quedes callado. Habla con convicción. La idea es expresa lo que tú crees es verdad y hazlo con convicción. Y yo discipulaba a jóvenes en mi ministerio anterior, y todavía lo hago aquí. Mi ministerio era con los jóvenes, eran todos los jóvenes de la universidad y sus carreras. Venía entonces jóvenes que entraban y me senté con ellos, tomaba café, empezamos a charlar, a hablar, y empezaban a murmurar en baja voz, y luego les preguntaba algo y me acercaba a escucharles, y después le preguntaba algo sobre la verdad de la palabra de Dios, y después hablaban de esto y esto, y algunas veces le decía, habla fuerte, no sé de qué forma es tu casa, pero si vas a hablar, tienes que ser escuchado y tienes que hablar con convicción. Necesito hombres, echen sus hombros hacia atrás, y levanten su voz, abre tu boca en convicción, sé líder. Habla con convicción, habla con convicción, hijo. La traducción es, no seas cobarde, no actúes de una forma femenina, eres un hombre, habla. Abre la boca. Y noten, ella está preocupada que su convicción defiende lo que es correcto. Dice, abre tu boca por los mudos, por los derechos de todos los desdichados. Y le está diciendo, abre tu boca, juzga con justicia. Defiende los derechos del afligido y del necesitado. Piensen de un rey. Cada día hacen decisiones. O el presidente como ahora. El presidente que tenemos ahora. ¿Cuántos días o cuánto pasa en su mesa? De momentos en momentos en momentos. ¿Cuántas decisiones de sabiduría? No estoy apoyando. Este no es un sermón político. Piensen de un rey o un gobernante. La cantidad de dinámica que inundan su vida todo el día. Tiene que abrir su boca y tiene que discernir y hablar lo que es correcto. Bueno, un rey piadoso que dirija el reino en el temor de Dios. Había personas que oprimían a los débiles, oprimían a los necesitados. Noten en el texto, hay los mudos, los que no pueden hablar por sí mismos, habla por ellos. Por los que están desdichados, habla por ellos. Por los que están afligidos, habla por eso. Por los necesitados, habla por eso. Como un rey, no sería conveniente tener convicción cuando no te coste, cuando tienes aliados, cuando estás tratando de colaborar y unirte con otros reinos en batalla, o unirte o construir un reino con otros, traer mis riquezas. Un rey siempre buscaba a los aliados y razonaba, traía estrategias. A los líderes les gusta reunirse y pensar en la próxima visión y en lo que pueden lograr. Y ella dice, eso está muy bien, hijo, pero piensa en los menos afortunados, los necesitados, los afligidos. Vas a tener convicción ahí cuando otras personas no pueden comunicar lo que es verdad. ¿Lo harás tú? Tendrás convicción por aquellos que no te benefician. Tendrás convicción por los afligidos, los desdichados, los mudos. Vas a cuidar por aquellos que no se pueden cuidar sin importar el costo. Le preocupa que su hijo tenga parcialidad, que solo hable en su propio beneficio con su grupo de amigos, lo que es bueno para él. Pero cuando hay personas que son necesitados y él necesita la convicción e integridad, le puede costar. Noten, ella dice, abre tu boca, en el versículo 9, con justicia, juzga con justicia. Le está diciendo, ten convicción sobre lo que es verdadero y correcto. Así que mujeres, pureza, control propio, convicción. Tienes que ayudar a tu hijo forjar convicciones sólidas, aprender en las escrituras y aprender de la vida y sostenerse en la verdad. No solo en las amistades que son buenos para él,
sino en lo menos afortunadas. Porque esta madre piadosa quiere ver a su hijo ser un hombre de convicciones para edificar y forjar convicciones justas. Hay otra idea ahí, no solo pureza, control propio, convicción, pero creo que podríamos decir de esos mismos versículos la integridad. Integridad. ¿Qué es la integridad? Obtenemos la palabra latina integer, que habla de el ser moralmente recto, coherente en tu carácter, en privado y en público, siempre eres los mismos, tus acciones se alinean con tus creencias. Cuando piensas en lo que está hablando aquí, todo lo que está hablando es sobre la integridad. Ten control propio, no vivas una vida impura, ten convicción. Pero aquí, noten, versículo 8 y 9 dice: abre tu boca por los mudos, por los derechos de los desdichados, abre tu boca, juzga con justicia y defiende los derechos del afligido y del necesitado. Hijo, si estás comiendo con los grandes reyes, tienes que ser la misma persona con los que son necesitados. Tienes que ser completo, tienes que ser el mismo cuando las personas están mirando y cuando no lo están haciendo. Vive una vida de integridad. Justicia ahí significa honestidad. Eres íntegro. Dios honra la sinceridad. Tiene que haber un tono en la casa que cuando un hijo comienza a entrar en hábitos y en las tentaciones de mentir, que esas son algunas áreas en que las madres tienen que exhortar fuertemente. Hijo, cuando comienzas a vivir una vida que carece verdad, porque si puedes mentir, pecarás de todos modos en la oscuridad. Eso significa que seas sincero todo el tiempo, porque cuando los hijos crecen y no están en Cristo, siempre van a tratar de esconder y alejarse de la culpabilidad. Y las mamás piadosas tienen que saber las tentaciones del corazón humano, las tentaciones de mentir, y confrontan, exhortan y amonestan, y luego cuidan a su hijo en integridad, en veracidad, en rectitud. ¿Sabes lo que significa esto? Esta es una mamá muy comprometida, involucrada. Algunas de ustedes, madres que tienen hijos pequeños, piensan que ahorita es un trabajo muy fuerte, y sí, es laborioso. Les dan de comer, los bañan, algunos tienen dieta, estas palabras de padre, dieta a los niños. Bueno, como padre pensamos, duermen, comen, duermen. Pero mientras los hijos siguen creciendo, tienen diferentes bloques de construcción en una temporada de la vida de integridad. Bueno, cuando los hijos crecen y están tentados con la impureza, tentados con los impulsos, tentados a perseguir una vida sin convicción y sin integridad, eso es mucho trabajo, porque esa mamá necesita equidad relacional, necesita involucrarse con sus hijos, estudiar, pasar tiempo con sus hijos, orar con su hijo, y tener y hacer todo lo necesario, tener equidad maternal en su corazón y evitar su propio pecado que hiere a su relación. Así que cuando tenga oportunidades pueda hablar palabras que aterricen en la conciencia sobre la verdad. Así que tiene que vivir una vida realmente justa, porque todo esto va a tentar a su madre ser temerosa. Bueno, padre, si mi hijo es sexualmente impuro, no tiene autocontrol o control propio con alcohol, no tiene convicciones, no quiere caminar en integridad, esto es un pánico, un ataque de pánico. Sino que aquí vemos esta madre piadosa, está involucrada con su hijo, está discipulándolo, está hablando con su hijo, está discipulándolo, está hablándole de la verdad, de la integridad.
está involucrada en su corazón, en su mente, está involucrada en sus estudios, en su amistad, está pensando de su hijo y orando por él y pensando en maneras que puede encontrar más oportunidades donde la verdad lo ayuda a caminar en integridad. Ella quiere ver a su hijo ser justo y tener integridad. Así que la pureza, control propio, integridad, convicción, integridad y por último, 10 al 31, no voy a pasar mucho tiempo en esto. Ella quiere ayudarle a tener una visión correcta por una mujer piadosa. 10 al 31 es el manual de una madre para enseñarle a su hijo el tipo de mujer piadosa, sabiduría que necesita estar orando y que ella necesita modelar para él. Y cuando ella falla y cuando ella lucha, debe ser confesional, debe confesar su pecado y dice, siempre voy a ser perfecto, pero quiero esforzarme porque reconozco que bendición es caminar en la sabiduría de Dios. Noten, versículo 30 dice, engañosa es la gracia y vana la belleza, pero la mujer que teme al Señor, esa será alabada. Esta es una mujer que teme a Dios y quiere para su hijo una mujer que teme a Dios. Así que, pureza, control propio, convicción, integridad y una mujer temerosa de Dios. 5 discipulados de una madre a su hijo. Y hay muchos que podemos ver, y estas son áreas que puedes orar, y estas áreas que puedes involucrarte. Estos son ejemplos en los que tienes que enseñar. Este es un ejemplo del discipulado de la madre a su hijo. Y no es como que la relación siempre va a estar muy bien. Algunas de estas áreas van a ser batalla o de lucha con sus hijos, a ver si quieren seguir a Cristo, con sus deseos. Pero aún así, amas con compasión, convicción y oración. Noten, esta pequeña lista no asegura que tu hijo se convertirá, pero es normativo de Dios usar sus medios de gracia para traer redención en su pueblo. Lo que ordena proporciona con la capacidad para hacerlo. Así que ustedes, madres piadosas, no pueden decir, yo sé con certeza que Dios va a salvar a mi hijo si hago esto, pero puedes decir esto, tengo esperanza que este es el tipo de cosas que Dios puede usar y confío en eso y tengo esperanza en eso. Algunos hasta pueden decir, bueno, ya estoy muy atrasado, he perdido años en esto, he dejado algunos huecos y ¿sabes qué? Regresa, compromete. Pide perdón y dices, bueno, mis hijos ya han ido, ahora ora. Dios nunca deja de ser puntual. Esta fue la noche que necesitabas escuchar esto. Él solo quiere que caminemos en estas cosas. Pureza, control propio, convicción, integridad y una mujer temerosa de Dios. Bueno, el discipulado de la mamá de un hijo. Hay que orar. Señor, oramos por las madres, por las que están aquí, por las que no están aquí, por las madres de nuestras iglesias, tremendo discipulado que ya está ocurriendo en nuestra iglesia, y que esto sea una inyección en el brazo espiritual, que esto reenfoque a algunas madres, que sea un estímulo a estas madres. Estas ya son prioridades en nuestra iglesia, Señor. Oro que estas madres piadosas de la iglesia Cornerstone, estas siervas escogidas, ayuden a sus hijos en estas cosas. Señor, oramos por nosotros los esposos, que no seamos perezosos o negligentes, sino que ayudemos a nuestras esposas y seamos una columna vertebral espiritual. Y oremos por ellas y la apoyemos y la animemos para que ellas puedan ser en las temporadas que están desalentadas y digan, oh hijos, que oremos con ellas y nos acerquemos a orar. Ayúdales a crecer, que sean grandes ejemplos de ellas mismas de pureza, de control propio, de convicción, de integridad y de ser una mujer temerosa. Gracias por la mayordomía que tenemos en nuestra iglesia. Hay muchos niños, creo que tenemos 150 o más, Señor, jóvenes en nuestra iglesia, y muchos de ellos son futuros líderes, hombres jóvenes.
oro que estos hombres crezcan llenos de granito y de convicción y de piedad, que salves a los jóvenes de Cornerstone, que serían un ejército por la verdad. En tu nombre oramos. Amén. Para más información sobre esta enseñanza y otros recursos, puede dirigirse a nuestro sitio web cbckaty.org o acercarse a la mesa de recursos en español al final de nuestro servicio.